Lo primero que vio Jack Hollister fue algo oscuro tendido en medio de la hierba. Al principio pensó que era un ciervo muerto, pero cuando su caballo se acercó más, se quedó helado en la silla. Era una mujer, una monja joven con hábito negro, tendida bajo el ardiente sol de Kansas. Jake saltó del caballo tan rápido que el polvo se levantó como humo. Se arrodilló a su lado. Sus pies estaban descalzos, cortados y llenos de polvo, cada dedo manchado de sangre seca. Su hábito olía a sudor y a tela cocida por el sol. La mezcla punzante de miedo y calor le dijo a Jack que había estado corriendo mucho tiempo bajo ese cielo cruel. Jake le tocó la muñeca para buscarle el pulso. La piel estaba caliente, ardiente, como si hubiera caminado millas sin descanso. Sus labios se movieron apenas. Un susurro tan débil que pensó que era el viento. Eso está prohibido. Se inclinó. Lo susurró de nuevo. Esta vez su voz tembló como si temiera incluso que las palabras salieran de su boca. Jake había visto mucho en sus 52 años, desde sequías hasta tiroteos y duros inviernos, pero nunca había visto a una monja desmayada y sola en la pradera con el miedo escrito en la cara. Sus ojos se abrieron a medias, azules y desenfocados. Estaban asustados y perdidos, pero debajo del miedo había un viejo dolor que llevaba mucho tiempo cargando. Jake le levantó la cabeza con cuidado y sintió el calor que salía de su piel, calor de fiebre. Cuando le tocó el hombro para buscar heridas, ella volvió a susurrar. Eso está prohibido. No como advertencia, más como súplica. Y Jack entendió. No le tenía miedo a él. Le tenía miedo a las reglas, al juicio, al castigo que una monja joven podría recibir por dejar que un ranchero le pusiera una mano encima, aunque fuera para salvarle la vida. Jake sacó su pañuelo, lo mojó en su cantimplora y se lo puso en la frente. Ella se sobresaltó al principio, luego se relajó, casi derritiéndose ante el contacto de algo fresco por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. A lo lejos oyó cascos de caballo. Si alguien del pueblo la encontraba así, en sus brazos, no terminaría bien ni para ella ni quizá para él. Jack deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda. La levantó con cuidado y ella se apoyó en su pecho como si no le quedara fuerza para pelear contra nada. Sintió lo ligera que era en sus brazos y supo que había una historia detrás. Fuera lo que había empujado a una monja al medio de la pradera de Kansas, no era algo pequeño, pero mientras la llevaba hacia su caballo una pregunta lo acosaba. ¿Qué podía ser tan prohibido que impulsó a una monja joven a huir al medio de la pradera de Kansas? Jake cabalgó despacio, manteniendo un brazo firme alrededor de la joven monja para que no se deslizara del caballo. Ella permaneció callada todo el trayecto, respirando superficialmente, la cabeza apoyada ligeramente en su pecho. Cuando llegaron al pequeño arroyo cerca del rancho Hollister, Jack se dio cuenta de algo extraño. Ella no se había resistido, ni siquiera cuando despertó a medias y vio que la llevaba un hombre al que nunca había visto. Sus dedos se habían aferrado a su camisa como si se agarrara a la última cosa segura del mundo. Bajó del caballo y la llevó dentro de la cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una Biblia en la mesa que no había leído tan a menudo como se había prometido. La acostó suavemente en su cama. Jake empapó un paño y se lo puso en la frente. Ella se movió, los ojos abriéndose apenas lo suficiente para ver dónde estaba. Alivio, un alivio lento que decía que no se había sentido segura en mucho tiempo. Le dio agua. Tomó un pequeño sorbo, luego otro. Su voz fue suave cuando finalmente habló. ¿Dónde estoy? Jake acercó una silla. Rancho Hollister, a un par de millas al oeste de Dodge City. Te desmayaste en la hierba. Ella sintió como si esperara esa respuesta y supiera que se había exigido más allá de sus límites. Me llamo Jack, dijo. ¿Cuál es el tuyo? Fue como si incluso su propio nombre fuera algo que debía proteger. Luego susurró, hermana Elise. Jake asintió lentamente. Elise. Luego miró alrededor de la pequeña cabaña, los dedos apretando la manta. Vio claramente que esta mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado. Intentó incorporarse.
Jack le sujetó suavemente el hombro. Tranquila. Aquí nadie viene a por ti. El miedo brilló rápido y agudo. No miedo a él, miedo a ser encontrada. Tragó saliva. Jaque, si preguntan por mí, debes decir que nunca me viste. Jaque se echó hacia atrás, cejas alzadas. ¿Quiénes exactamente persiguen a una monja en pleno verano de Kansas? Y Liz miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego susurró las palabras que tensaron todo el cuerpo de Jack. Jaque, no huí de Dios. Huí de la gente dentro de la iglesia. ¿Qué demonios podía haber visto una monja tan peligroso que tuvo que huir por su vida? Jaque se recostó en la silla, estudiando a la joven en su cama como si le hubiera dicho que el mundo era plano. Huir de Dios era una cosa. Huir de la propia iglesia era otra tormenta completamente distinta. Y Liz se arrebujó más en la manta y miró sus manos. Temblaban. Jaque mantuvo la voz firme y calmada, la misma que usaba con caballos nerviosos. ¿Puedes contármelo? No hay nadie más aquí. Ella tomó una respiración temblorosa. En la misión de Dutch City, las cosas ya no eran santas. Jaque sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Sabía que esa misión se suponía que era un lugar en el que la gente confiaba. Y Liz levantó la vista con ojos que cargaban más verdad de la que quería llevar. Hay un hombre allí, un hombre al que todos respetan, pero no es quien creen. La dejó hablar a su ritmo. Tragó saliva. Está usando la misión para dinero, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz. Jaque sintió que la ira le subía al pecho. La ira callada que conocen bien los hombres mayores. El fuego lento que nace al ver a alguien usar la fe como escudo para su propia suciedad. Encontré cartas, libros con números que no tenían sentido. Se lo conté a una hermana mayor. Y a la mañana siguiente, había desaparecido. Jaque se inclinó hacia adelante. ¿Desaparecido a dónde? Y Liz negó con la cabeza. Me dijeron que se fue por su cuenta. Pero yo vi al sheriff hablando con el padre Whitlock esa misma noche. Y después de eso, empezó a vigilarme, a seguirme, preguntando dónde dormía, dónde rezaba. Jaque se frotó la mandíbula. El sheriff Collins, un hombre en quien Jack nunca había confiado. Un hombre que olía a problemas incluso cuando intentaba parecer santo. Supe que si me quedaba, desaparecería también. Así que me colé en un carro de carga que salía del pueblo y viajé hasta el río. Luego caminé hasta que las piernas me fallaron. Y así fue como me encontraste. Su voz se quebró en la última frase y, por primera vez desde que la encontró, Liz empezó a llorar. Lágrimas calladas y cansadas que salen cuando una persona ha contenido todo demasiado tiempo. Jaque se quedó en su silla, manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la mirada. Sabes, una vez me callé cuando debí haber hablado. Mi esposa necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos rechazó porque no podíamos pagar lo suficiente. Salí de esa consulta sin decir palabra. Murió 2 días después. He tenido que vivir con ese silencio todos los días desde entonces. Así que créeme cuando te digo esto. Si tú tienes el valor de hablar, yo no voy a dejar que estés sola. Jaque se levantó y fue a la ventana, mirando el terreno silencioso. Había pasado años ocupándose solo de sus asuntos, pero escuchar lo que esta chica había vivido despertó algo que creía haber enterrado con su esposa. La necesidad de proteger y de hacer las cosas bien. Y Liz, si lo que dices es verdad, esto es más grande que nosotros dos, dijo. Lo sé, pero no puedo volver sola. Jaque se acercó, ojos firmes. No lo harás. No mientras yo respire. Ahora venía la verdadera pelea, la que sacude a todo un pueblo. Si todavía estás conmigo, amigo, espero que pulses el botón de suscribirte a The Wild Western Stories para no perderte lo que pasa después. Coge una taza de té o café, ponte cómodo y dime en los comentarios qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás escuchando. 2 mañanas después, Jack se despertó antes del amanecer. Era una de esas mañanas tranquilas de Kansas en que hasta el viento parecía contener la respiración.
Salió, las botas hundiéndose levemente en la tierra fresca, y escudriñó el horizonte. Dentro de la cabaña, Elise también estaba despierta. Sentada a la mesa, manos alrededor de una taza de agua tibia. Jake se sentó frente a ella. Bien, dijo. Necesitamos respuestas, ella asintió. Si el padre Whitlock sabe que escapé, mandará a otros. No se rendirá. Vamos a entrar en el pueblo. Sus ojos se abrieron. ¿A Dodge City? Jake asintió. Si el hombre está sucio, la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos. Elise tomó una respiración temblorosa. ¿Y si me ven? Jake sonrió un poco. La clase de sonrisa que solo un ranchero mayor y terco puede mostrar. Entonces que miren. No tienes nada de que avergonzarte. Cabalgaron juntos. Jake le dio un viejo sombrero de sendero que colgaba junto a la puerta antes de salir. Estaba descolorido por el sol y un poco grande. Pero cuando ella se lo caló hasta las cejas, ocultó medio rostro y le dio justo el coraje suficiente para seguir adelante. La pradera se extendía amplia y dorada, el calor ya subiendo aunque la mañana aún era joven. Y cuando aparecieron los tejados de Dodge City, Elise apretaba la silla más fuerte de lo que pretendía, vaqueros atando caballos. Y justo en el centro, la casa de la misión se alzaba alta y silenciosa como si nunca hubiera conocido un día de pecado. Jake desmontó primero. Elise lo siguió, manos temblando. Él posó una mano suave cerca de su codo. Estoy aquí mismo. Cuando llegaron al borde del pueblo, Elise casi se detuvo. Sus piernas se sentían como en aquel campo, débiles y temblorosas. Solo que esta vez no era el sol lo que la aplastaba. No sé si puedo hacerlo, susurró. Jake le ofreció su mano, áspera y firme. No tienes que gritar, dijo. Solo tienes que decir la verdad una vez y yo estaré a tu lado mientras lo haces. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo y no estaba sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirar con reconocimiento. Una monja desaparecida nunca permanece en secreto mucho tiempo. Junto a la entrada estaba el Sheriff Collins. Avanzó con esa sonrisa lenta y viscosa que ponía cuando creía tener la sartén por el mango. Buenos días, Jake. ¿La traes de vuelta a donde pertenece? Jake no pestañeó. Eso depende. ¿Tú piensas decir la verdad hoy? La sonrisa del sheriff se desvaneció lo justo para mostrar al hombre de debajo. Entonces las puertas de la misión se abrieron y el propio padre Whitlock salió, rostro sereno, ojos fríos como un estanque de enero. Su mirada se posó en Elise. Ahí estás, hija. Ven ahora. Lo arreglaremos todo dentro. Elise retrocedió. Jake se puso delante de ella antes de que el sacerdote pudiera acercarse más. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí. Collins soltó una risa corta, pero su mano bajó más hacia la pistola. Algunos retrocedieron mientras otros se mantuvieron firmes, ojos saltando entre el sheriff y el ranchero como si vieran arder una mecha. Jake mantuvo los ojos fijos en el sheriff, tranquilo y firme. Pero por dentro sabía que un mal movimiento podía convertir esa plaza en un cementerio. Entonces Elise habló de nuevo, más alto esta vez. Vi los libros. Vi las mentiras. Y vi qué pasó con las que intentaron hablar antes que yo. Un hombre gritó, cuida tu lengua, niña. Ese sacerdote enterró a mi madre. Jamás dañaría a nadie. Pero a su lado, el tendero dio un paso al frente, mandíbula tensa. El padre Whitlock me debe 3 meses de cuenta sin pagar, dijo. Y cada vez que pregunto, me dice que Dios proveerá. Tal vez esta es la provisión de Dios. Una madre de delante atrajo a su hija hacia sí. Mi mayor fue a trabajar a la cocina de la misión. Susurró un día y simplemente dejó de volver a casa. Sin carta, sin despedida. Me dijiste que se había fugado. Pero padre, ¿tú también me mentiste? Jake miró los rostros. Algunos enfadados, algunos confundidos, algunos simplemente cansados de sentirse pequeños. Todos confiaron en este lugar,
dijo. Pero la confianza solo funciona si un hombre la merece. Collins maldijo por lo bajo y sacó su pistola. Basta ya. Levantó el cañón hacia Jake. Algunos gritaron y se agacharon. Cuando disparó, 2 peones de rancho se lanzaron contra su brazo y el tiro se perdió, impactando inofensivamente en el ladrillo sobre la puerta de la misión. En el caos, Whitlock giró e intentó correr hacia adentro. Dio 3 pasos antes de que el tendero y otro hombre lo placaran en la entrada. La lucha abrió de golpe la puerta de la misión. Papeles cayeron de un armario entreabierto. Una caja metálica golpeó el suelo y se abrió, derramando libros de cuentas y rollos de billetes por el vestíbulo como tripas derramadas. Una anciana se agachó y recogió una página, mano temblando mientras leía. Dinero para niños huérfanos, dijo. Enviado al Saloon de Sally en Dodge City. La gente se agolpó en el umbral y miró el desastre. Página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaron a quienes estaban destinados. Nadie que lo viera todo expuesto necesitó que un juez se lo explicara, aunque algunos parecían desear no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie escuchó. El sheriff intentó liberarse, pero 3 hombres del pueblo le sujetaron los brazos antes de que pudiera herir a alguien más. Jake no tuvo que dar un solo puñetazo. La verdad misma peleó. Al atardecer, Collins estaba encadenado en su propia cárcel, vigilado por hombres que ya no le temían. Whitlock fue llevado para ser interrogado por hombres que ya no le tenían miedo. Y Elise estaba en la puerta de la misión, no como una monja fugitiva, sino como la mujer que finalmente trajo luz a un lugar que había estado oscuro demasiado tiempo. En vez de irse, Elise se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en más de un sentido. Los registros fueron ordenados y las bocas hambrientas finalmente alimentadas con el dinero que les habían robado tanto tiempo. Cada sábado por la tarde, cuando el trabajo terminaba y la luz se volvía suave sobre la pradera, Jake llegaba cabalgando y esperaba junto a la cerca. Ella aún llevaba su hábito y todavía no había decidido qué hacer con sus votos. Pero ambos sabían que algo había empezado aquel día en la hierba cuando un ranchero cansado recogió a una monja agotada y se negó a dejarla desaparecer. A veces el amor más valiente no grita desde los tejados. Solo llega cabalgando cada sábado por la tarde, ata su caballo al mismo poste de la cerca y espera en silencio bajo la luz dorada hasta el día en que ella esté lista para salir a su encuentro. Y si quieres más cuentos del oeste callados pero poderosos como este, puedes suscribirte a The Wild Western Stories y cabalgar conmigo la próxima vez.